pues como decía mi esposo, es una súper bendición poder estar todos juntos. Gracias, de verdad, le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque pues el Señor es el que prepara los tiempos, pone las plataformas. Cuando Cris y Jorge me preguntaron que si de pronto, cuando estábamos haciendo la planeación de este segundo semestre del año, y me preguntaron si podía compartir algo. Bueno, una de las razones también es porque la mayoría de nuestros hombres líderes estuvieron este fin de semana en un evento, entonces estaban allí llenándose del Señor el viernes y el sábado, y creo que pasaron un tiempo súper especial. Y bueno, realmente como siempre es un reto, y creo que no podemos hablar otra cosa, yo no puedo decir otra cosa si no sea lo que Dios me ha dicho a mí, lo que habla mi corazón. Yo no soy predicadora, soy simplemente una hija de Dios. Y quiero realmente compartir con todos ustedes lo que Dios ha venido hablando a mi corazón en los últimos meses, creo yo. Y mi oración realmente es que así como Dios me ha hablado a mí, que les hable a ustedes de la forma como le habla a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y realmente el anhelo más grande de mi corazón es, como dice la escritura, Pablo en su carta de Corintios, en 1 Corintios 2:4 dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Ese es mi anhelo. Que no haya elocuencia, que no haya palabras bonitas, que no hayan adornos, que no sea yo, que yo sea el burrito que carga a Jesús. Hay una cosa bien linda que les quiero compartir antes de comenzar con el mensaje, y es que durante todo el tiempo, desde el momento en que ellos me pidieron que compartiera algo, siempre estaba: Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que yo diga? Y pues hay muchas dudas, ¿no? Porque hay tantos temas, hay tantas cosas tan especiales y tan importantes cuando vamos a hablar de Dios. Y bueno, el Señor estuvo durante toda esta temporada hablándome y recordándome de ser hija, y luego les cuento toda la historia. Pero una cosa que pasó muy linda la semana pasada, y creo que necesito contarlas porque es el preámbulo, llenó mi corazón, y quiero que llene sus corazones también, es que estábamos conversando con Cris la semana pasada, y yo medio contándole un poquito, bueno, ya el mensaje está casi terminado, y yo le había contado los detalles, y de repente usé una palabra, dije: en resumidas, básicamente vamos a hablar de que somos hijos, pero de que no somos huérfanos. Y entonces me dice Cris: ¿tú sabías que en noviembre en la iglesia se celebra el Día del Huérfano? Y yo no tenía ni idea. Y me dice: sí, déjame lo busco. Cris es buenísima para todas esas cosas. En un segundo encontró, se llama Orphan Sunday, y me dice Cris: ¿y adivina cuándo es? Es hoy. Y realmente le dio un gozo a mi corazón. No sé, son esos detalles de Papá Dios que se los da a uno en el momento que uno lo necesita, y que solo sabe Él que uno lo necesita, diciendo: vas por el camino indicado. Eso es lo que quiero hablar, y se los digo de parte del Señor: este mensaje es para nosotros, iglesia. Tómenlo. Es para ustedes. Cada uno diga: este mensaje es para mí. Porque a veces nos pasa que escuchamos algo y nos gusta y decimos: si mi esposo estuviera escuchando, si mi tía, si mi abuelo, si mi esto. Este mensaje es para cada uno de nosotros, es el mensaje que tiene preparado el Señor para su iglesia. Bueno, me pasas la próxima, please. Como todos saben, o los que no sepan les cuento, durante estos últimos 4 meses, hasta hace 2 semanas, mi mamá estuvo aquí acompañándonos. Ya se regresó para Colombia, tristemente, y fue un tiempo en el que realmente, como, no sé, nosotros llevamos 18 años viviendo fuera de Colombia, y este tiempo particularmente fue uno de esos tiempos en donde yo sentí profundamente en mi corazón que necesitaba volver a recordar, y no es porque se me hubiera olvidado, yo me comunico con mis papás, pero vivir en carne propia lo que es ser hija y tener ahí al papá o a la mamá al lado, que
lo consientan, que no sé, yo me encontré diciéndole a varias personas en algunas ocasiones, siento que ya no, era una etapa donde ya no quería ser la adulta responsable, y no me malinterpreten, no es que no le dejé todo a mi mamá y mi pobre madre estuvo esclavizada en 4 meses, no sé, era como un peso que no sabía que tenía, pero lo tenía, y cuando ella llegó, se fue, y nos ayudó mucho y fue una bendición, pero para mí, y lo entiendo ahora, fue parte de todo esto que estaba nuevamente el Señor trabajando en mi corazón, recordándome de quién soy yo como hija, ¿sí? También llevo un poquito más de 2 meses haciendo unos estudios bíblicos en un instituto, y justamente durante todo ese tiempo también el Señor me venía hablando constantemente, recordándome acerca de lo que es ser una hija, ¿sí? Y no sé ustedes realmente, pero el área específicamente de la identidad de padre-hijo, Padre Celestial, Hijo, nosotros, yo les confieso que yo pensé, no como si fuera ya prueba superada, pero era un área donde Dios ya me ha hablado bastante, ha sanado muchísimas componentes de esa área en mi vida, y sinceramente yo sentía que ya había sanado mucho, y me cuestionó bastante el volver a pensar, ok, Señor, ¿será que necesito reestructurar algunos esquemas de pensamiento que de repente falte por allí, que tú saques de mi corazón? Y Dios, como buen Padre, siempre con todo el amor, sanando y mostrándonos cosas de pronto vacíos en nuestro corazón, cosas que en muchas ocasiones no son evidentes para nuestros ojos. Y hay algo que a mí me apasiona profundamente, mi corazón está conectado con esto, tengo un profundo interés, porque siento que es el interés de Dios en que nosotros seamos sanos, emocional y espiritualmente. La palabra de Dios en 3 de Juan 1:2 dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Hay otra versión en la Reina Valera del 95 que esa parte de prosperar espiritualmente dice: así como prospera tu alma. Este tema lo tratamos con las mujeres hace un par de meses cuando hablamos del alma. Es un tema largo. Pero de acuerdo con la Biblia, el alma está compuesta de la mente, de la voluntad y de las emociones. Es todo lo que está allá dentro de nosotros, y el Señor quiere trabajar eso. El Señor no quiere que estemos llenos de dolor, Él está pendiente de nuestros dolores. Y hoy, iglesia, ustedes todos vamos a encontrar sanidad. Lo estuvimos declarando durante el tiempo de la alabanza. Esa es otra señal preciosa. Yo no me puse de acuerdo con Edwin para escoger las canciones de hoy. Yo le dije a Cris, yo quiero que el Espíritu Santo sea que ministre nuestros corazones y nos diga qué tenemos que declarar, qué hay que decir, cuál es nuestra posición. Y desde la primera canción exaltamos al Señor, luego rendimos nuestro corazón y dejamos un corazón preparado, pidiéndole perdón a Cristo, declarando libertad sobre nuestras vidas. Y estuvimos hablando del alma y de cómo Él repara nuestros dolores. Es Él el que está orando, iglesia. Pero hay una cosa supremamente importante durante todo este proceso, y es que primeramente cuando nosotros nos damos cuenta de algo, este fue mi caminar, me di cuenta de que algo estaba hablándome el Señor, y en el primer momento cuando nos damos cuenta de esto, sinceramente lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, es reconocer que hay algo que está sucediendo, y de pronto ir a inspeccionar o hacernos esas preguntas que a veces son como incómodas, ¿no? Señor, esto realmente no me gusta de mí, estoy teniendo de pronto un comportamiento repetitivo que me está costando muchísimo trabajo parar, no sé de dónde proviene, ayúdame. Ese es el reconocer. Y mi pregunta para todos nosotros, iglesia, hoy es: ¿estamos realmente dispuestos a dejar que el Señor saque cosas que nos duelen, que nos incomode de pronto un poquitico ahorita en la mañana, que realmente nos cueste, que de repente
nos toque las hebras más profundas de nuestro corazón. Esa es la pregunta con la que quiero iniciar. ¿Estás realmente dispuesto? Yo estoy completamente segura que el Espíritu Santo, a medida que yo vaya hablando, les va a dar revelaciones, les va a recordar momentos, eventos, palabras. Yo les pido por favor que no se distraigan en esos eventos y no nos quedemos estancados en ese momento, porque en muchas ocasiones esos eventos traen dolor, rabia, ira, lo que produjo en sus corazones. Ténganlo presente. Si necesitan sacarlo de su mente, anótenlo, sáquenlo en un momento, ténganlo a un lado, porque el Espíritu Santo va a trabajar en eso hoy. Pero sigamos conectados. Si necesitamos libertad, Él nos lo va a hacer saber. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. No nos vamos a perder nada. Él nos lo va a mostrar. Él se los va a mostrar. Es importante reconocer todas estas cosas, y yo vengo particularmente a exponerles muchas cosas de mi vida para que nos demos cuenta que al hacerlo nosotros permitimos al Señor que nos lleve a libertad, porque todos la necesitamos. Realmente mi mayor deseo es que ustedes escuchen hoy la palabra, la palabra de papá, y esa palabra los lleve hacia los brazos de nuestro Padre Celestial. Y si no sucede un evento inmediato, no se les mueve el corazón, no corren en lágrimas, no sienten ninguna cosa sobrenatural, no es porque Él no lo está haciendo. El Señor siempre está trabajando en nuestros corazones. Es un proceso, es un caminar con Él. Nosotros vivimos en este mundo, en este siglo en el que vivimos, una ausencia de padres y madres, lo dicen las estadísticas, como nunca antes se ha visto. Y es tremendamente importante. Dios quiere depositar su amor en las personas, pues nosotros somos sus hijos. Quiero ir inicialmente a la palabra en Efesios 3:14 al 19. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Este realmente es el fundamento del reino, iglesia. El fundamento del reino es el amor. De eso fue lo que vino a hablar Jesucristo. Esas fueron todas las mentiras que vino a romper. Y realmente tengo una pregunta para todos nosotros. Mi pasador de La pregunta es: ¿por qué creen ustedes que es importante para nosotros conocer el amor de Dios? ¿Recuerdan que en Mateo hay una escritura cuando los fariseos se reúnen, y dice la Biblia que se reunieron y le hicieron una pregunta al Señor Jesús para tenderle una trampa? La palabra de Dios dice en Mateo 22, 35, 37, uno de ellos, expertos en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa fue la respuesta de Jesús. Y seguidamente, que no lo coloque ahí, dice, y luego dice que amemos a nuestro hermano como nos amamos a nosotros mismos. Ese es un buen recordatorio. No es parte del mensaje de hoy, pero es un muy buen recordatorio. Entonces, ¿por qué razón es importante? La pregunta anterior, ¿por qué razón entonces es importante que nosotros conozcamos el amor de Dios? Simplemente porque es un mandamiento. Es el único. Es el mandato de Dios que lo amemos. Es el mandato de que lo conozcamos con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Pero recordemos, si se nos hace complicado, que Él mismo nos ha dicho que lo amamos porque Él fue quien nos amó primero. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? O sea, el Señor nos está diciendo:
ámenme, este es mi mandato, pero no se preocupen porque Él fue el que nos amó primero. Qué cosa tan maravillosa. Eso lo encontramos en 1 de Juan 14, 21. La escritura dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Él nos amó primero, iglesia. Me pasas la otra. Yo les quiero contar un poquitico de la historia, parte de la historia que el Señor me recordó durante este proceso de mi caminata, a recordar nuevamente cómo soy yo como hija y el Señor como mi Padre. Y pues es inevitable pensar que nuestra primera figura o imagen de padre pues viene de nuestra figura paternal humana, o cualquier figura masculina, sea el abuelo, sea el tío, una figura masculina que nos haya criado, o de pronto que no nos haya criado durante nuestro paso por la infancia. En mi caso particular, mis papás se casaron muy jóvenes, cuando estaban en sus 20. De hecho, mi mamá mi mamá se casó a los 19 porque me tuvo a mí a los 20 años. Fueron muy jóvenes. Y mi hermano y yo estuvimos en su primera etapa de matrimonio cuando ellos estaban supremamente jóvenes, y fue muy difícil. De la cantidad de cosas difíciles que tuvieron que pasar, terminaron por un divorcio cuando yo tenía aproximadamente unos 8 o 9 años. Y a pesar de que mi papá seguía en conexión con nosotros, algo pasó allí, algo pasó en mi corazón en ese momento. Y realmente solo fue durante muchos años después, con el paso del tiempo y después de conocer al Señor, que Él empezó a mostrarme qué tan profunda había sido la herida que había quedado en mi corazón de esa separación. Tengo recuerdos vanos, ahorita les voy a ampliar un poquitico, algo muy especial que el Señor hizo. Mi mamá se casó de nuevo y me crié con mi padrastro, que es una enorme bendición y lo amo profundamente. Hasta el día de hoy es una súper bendición para nuestras vidas, pero ese desprendimiento de mi padre biológico nuevamente dejó una brecha muy grande dentro de mí. Solo muchos años después, cuando conocí a Cristo, entendí por qué razón muchas de las palabras que el Señor me hablaba en mis primeros pasos en el cristianismo eran permanentemente reafirmándome en su compañía. Traje una de mis Biblias, porque la otra la dejé en Colombia, y miraba yo la cantidad de versículos bíblicos y fechas no les voy a decir la fecha, no, mentira, yo conocí al Señor cuando tenía 18 años, hace nada, no hagan cuentas, tengo 48 años, y el Señor me hablaba todo el tiempo de que estaba conmigo, de que Él estaba conmigo, pero era una insistencia hermosa. Y yo sí, Señor, tú estás conmigo, pero solo hasta hoy, revisando todo eso, puedo entender que Él estaba llenando con su palabra permanentemente un vacío en mi alma. De pronto, en lo físico, yo seguía conectada, mi papá se fue para otra ciudad y seguíamos conectados, no con la misma frecuencia, pero mi alma necesitaba ese constante alimento. El Señor me recordaba a través de Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas y no te desanimes. Y así hay infinidad de escrituras donde el Señor nos recuerda permanentemente que Él está con nosotros, está con nosotros, está con nosotros. Es una locura. Permanentemente me decía en su palabra que yo no estaba sola, que no estaba sola. Él conoce a sus hijos y sabe cómo hablarnos al corazón. Él sabía que yo necesitaba una afirmación profunda en la paternidad. La figura paterna nos transmite, al igual que nuestro Padre Celestial, unas características muy importantes que son nuestra identidad, la protección y la provisión. Allí está la raíz. Mientras yo trabajaba desarrollando este tema,
Nuevamente, como les decía, el Señor trajo a mi corazón muchísimas memorias, muchas verdades que a lo largo de los años Él ha ido sembrando en mi corazón, removiendo todas esas mentiras que me llevaban a ver a Dios Padre como lo que Él no es. Y lo sigo haciendo. Y un testimonio muy poderoso que puso Dios en mi corazón para hoy fue específicamente cómo Dios es un protector, como nuestro Padre Celestial. Hace aproximadamente unos 10 años, mientras estábamos todavía viviendo en Montreal, tuve conocimiento a través de una amiga de la iglesia de un ministerio de sanidad interior que se llama Restoring the Foundations. Es un ministerio que trabaja con, se llama Focus Specific. Entonces uno tiene un problema específico con el cual quiere trabajar con el Señor y se encargan de caminar contigo para trabajar esa situación en especial. Lo quiero traer a colación porque el Señor hizo algo tremendamente poderoso en mi vida. Les estaba diciendo, y creo que los tiempos son importantes. Yo conocí al Señor a los 18. Hace tan solo 10 años aproximadamente fue que sucedió este evento en mi vida. El Señor venía preparando mi espíritu, pero ese momento fue determinante para mí. Durante varios meses estuvimos en un proceso de oración, de llenar unos cuestionarios que a mí me tomó 3 meses llenar un cuestionario como de 5 hojas. Cada vez que leía una pregunta y la respondía, lloraba media hora antes de responder la pregunta. Fue una cosa loca, o sea, el Señor, yo sentía que Dios estaba metiendo la mano con todo su amor hasta lo más profundo de mi corazón. Y durante ese tiempo, ya llegando como al final de la etapa, uno tiene un encuentro personal con los consejeros y vamos a una sesión. Y estando en esa sesión, estamos en oración y de repente viene a mí un recuerdo tan absolutamente vivo como si yo lo estuviera viviendo en ese preciso instante. Una cosa loca, ha sido una experiencia que no he tenido todas las veces en mi vida, pero fue tan absolutamente real. Y yo me vi de niña a los 8 años sentada en una mesa con mi papá y mi mamá en cada lado, cuando nos estaban contando a mi hermano y a mí, que mi hermano tiene 2 años menor que yo, nos estaba contando que se iban a divorciar y que mi papá se iba a ir de la ciudad. Y en ese momento obviamente entró ese dolor tan profundo, pero una cosa que me hizo entrar en shock momentáneo fue que yo estoy narrando este evento porque realmente fue impactante. Imagínense, ustedes cierran los ojos y llega una memoria a su mente tan absolutamente viva que es casi que tangible. Y la señora, los consejeros que estaban allí conmigo me dijeron, ¿estás bien? ¿Tienes alguna impresión? Les conté y me dijeron, ¿hay alguien más en la mesa contigo? Y para mi sorpresa, sí había alguien más en mi recuerdo. Y yo vi y estoy segura al día de hoy que el Señor Jesús estaba ahí. El Señor Jesús estaba sentado en medio de mi papá y de mi mamá en mi recuerdo, y Él solo me miraba a mí. Y yo lloraba, y mi hermano lloraba, y todos llorábamos, pero empezó el Señor a restaurar un momento de profundo dolor en mi corazón, mostrándome que Él estaba ahí, que Él estaba conmigo, que Él estuvo conmigo, que yo nunca he estado sola. Y les digo una cosa, iglesia, eso cambió mi vida radicalmente. Yo venía muchos años escuchando al Señor hablándome de su compañía, y la palabra de Dios es rica, es preciosa, es transformadora, es necesaria, es vida. Pero hay un momento en que nosotros le damos la oportunidad al Señor que tenga un encuentro con nosotros y que Él se manifieste de la forma como cada uno de nosotros. Yo no digo que esto, cada uno, y Él nos conoce, Él sabe cómo nos habla, nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. La palabra de Dios dice que el pastor y sus ovejas están juntos, las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Y nosotros somos sus ovejas, nosotros escuchamos al Señor. Ese día, y tengo mi papelito, lo recordaba ayer,
el Señor cambió esa sensación de abandono, porque en mi caso personal mi papá se fue a otra ciudad lejos y rompió esa sensación de abandono y la reemplazó con muchas cosas. Ese día el Señor me habló de restaurar mi alma, me habló de gozo, me habló de una libertad permanente, hizo promesas en mi corazón y sanó mi alma de una manera tan absolutamente profunda que yo jamás la voy a olvidar. Eso cambió completamente mi vida, iglesia. Perdónenme un segundito que me desvíe. Quiero que volvamos al versículo de Efesios 3. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Quiero revisar específicamente el verso 19 de Efesios 3. Y quise poner estas tres versiones para que veamos algunas cosas que creo que enriquecen más el texto. En la Nueva Versión Internacional dice la palabra, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. La Nueva Traducción Viviente habla, mi deseo es que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y la traducción al lenguaje actual dice nuevamente, le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Esa palabra conocer, en griego, con toda seguridad lo voy a pronunciar más, se dice ginoskeo, algo así. Es la palabra original en griego de esa porción bíblica de Efesios 3:19. Y ginoskeo es un verbo, y esta es la definición que encontré. Dice, es aprender a conocer, llegar a conocer, adquirir conocimiento de percibir, sentir o ser conocido. Otra definición es conocer, comprender, percibir, tener conocimiento de, comprender y saber. Miren esto tan tremendo. Otra definición es un modismo judío que se utiliza para hacer referencia a relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. ¿Qué nos está diciendo todas estas cosas, iglesia? La palabra griega ginoskeo ocupa un lugar importante en el Nuevo Testamento, aparece numerosas veces en diversos contextos, comprender el significado de esta palabra, es esencial para captar la profundidad y la riqueza del texto bíblico. En el griego original se traduce específicamente como saber, pero su significado va más allá del mero conocimiento intelectual, como lo podemos ver en esas definiciones. A menudo se refiere a un conocimiento íntimo y profundo que involucra una experiencia, relación y comprensión personal. Transmite una sensación de profunda percepción y conexión. Uno de los aspectos claves del significado de ginoskeo en el Nuevo Testamento es su asociación con el conocimiento relacional, especialmente entre la relación de Dios y los creyentes. En pasajes como Juan 10:14, donde Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor que conoce a sus ovejas, esa palabra también es utilizada y enfatiza una profunda comprensión y cuidado, el que va más allá de nuestra conciencia superficial. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Realmente cuando el Señor nos está diciendo en Efesios que Él quiere que lo conozcamos su amor, es una palabra que va más allá de nuestra complexión intelectual. Es una palabra que abarca muchísimas cosas, que tiene muchísima profundidad. Es una palabra que abarca no solamente una relación, sino una relación a través de una experiencia. Conocer a Dios experimentándolo a Él. Y eso se logra en nuestro permanente caminar con Él. Pero continuemos hablando de Dios como Padre. Y realmente es absolutamente esencial que nos remontemos a la cruz.
¿sí? Porque es allí donde por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio voluntario, Él se entregó voluntariamente, es que tenemos la posibilidad por primera vez de acceder directamente al Padre. Recuerden que la palabra dice que el velo, cuando Cristo murió crucificado, cuando Él murió, el velo se rompió para que nosotros hoy pudiéramos tener acceso a Dios como papá. Jesús tuvo la osadía en su tiempo de llamar a Dios Padre. Eso fue una cosa loca, eso fue revolucionario. Y Él nos permitió a nosotros hoy que pudiéramos acercarnos al Creador del universo como un papá. Vemos en Romanos 8:15 que dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Esa palabra Abba nunca había sido utilizada antes. Esa palabra lleva consigo un componente que significa intimidad. Es conocer de corazón a corazón al papá. Describe realmente una conexión. Esa palabra Abba es utilizada solamente en el Nuevo Testamento y es utilizada específicamente en 3 versículos bíblicos. Uno fue el que ya leímos, de Romanos 8:15. Otro es Marcos 14:36, que dice: decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esto lo dijo el Señor Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Otra de las escrituras donde hace referencia a Abba Padre es en Gálatas 4:6. Dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Entonces miren lo importante, ¿sí? Pero volvamos a Romanos 8:15. Dice también el versículo, si quieres pasar al siguiente. Dice también en el versículo que nosotros no hemos recibido un espíritu que nos adopta como hijos. Y es muy importante que hablemos ahora del tema de la adopción, porque la adopción que se vivía en aquellos tiempos, cuando el Señor está hablando de adopción, no es la adopción, no son los procesos de adopción que se hacen en este momento, es bastante diferente. No es que el hijo adoptado obtenga solamente el apellido y los bienes o lo que los padres le hereden a sus hijos. Eso va muchísimo más allá. La adopción es algo que nos acerca a la intimidad, ¿sí? La adopción con el Señor Jesús significa que su sangre, con el Padre, que su sangre corre por nuestras venas, dice la palabra. Nosotros no somos hijastros, somos hijos, herederos de la promesa. Y eso significa también que su espíritu, como dice la palabra, está en nosotros. Eso es lo que significa la adopción. Él te escogió. Y en el instante en que le dijiste sí a Dios, fue sí. Te convertiste en el hijo o hija del Creador del universo. ¡Wow! Eso es demasiado. Ese mismo Dios vive dentro de ti y tenemos que entender que Él está en nosotros, dentro de nosotros y por nosotros. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahí nos está diciendo que Él está dentro de nosotros, ¿sí? Pensemos en esto, dice otra versión: el que vive dentro de nosotros y no es agradable, pensemos en esto: el que vive dentro de nosotros y no es agradable que sigamos metiéndole cosas a nuestro cuerpo, porque el Señor vive dentro de nosotros. Eso es un buen recordatorio. Por eso es tan importante de que estemos pendientes de lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Pero bueno, ese es tema para otro mensaje. Somos hijos, iglesia, todo el tiempo. Si nos portamos mal, ¿dejamos de ser hijos? No, con fuerza. No. Si nos portamos mal, no vamos a dejar de ser hijos. Somos hijos todo el tiempo. Tenemos que creerlo, ¿sí? Si hacemos algo que le desagrada a Dios, ¿nos vamos a dejar de ser hijos? No vamos a dejar de ser hijos. Esto no es una invitación para el libertinaje.
Pero tenemos que entender esa verdad. Esto es clave, esto es esencial, es absolutamente esencial. Paso la otra. Para elaborar un poquito más el tema de cuando nos sentimos hijos o no nos sentimos hijos. Si pensamos un poco en este tema de la relación Dios-hombre, tenemos que remontarnos al principio, y el principio es el Génesis. Una de las razones principales de por qué no podemos conectar con el Padre viene desde el jardín del Edén. Voy a leer específicamente este pasaje de Génesis 3:8, pero si ustedes recuerdan ya, el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido, y en el versículo 8 dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ellos habían pecado, ¿cierto? ¿Qué fue lo que entró inmediatamente en el momento que ellos pecaron? Vergüenza. Porque ¿cuándo se quiere esconder uno? Cuando uno hace algo malo, cuando uno siente que me siento avergonzado, entonces se quiere esconder, ¿sí? Padre, en el libro del Génesis, significa fuente o source, o sea, todo. Es la fuente de todo. Dios Padre era la fuente de Adán y Eva en todo. Y ahora había vergüenza en ellos y ellos lo habían perdido todo, absolutamente todo. ¿Qué pasó entonces? La vergüenza y la culpa entró, y eso conlleva a lo que hoy en día podemos llamar un espíritu de orfandad. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos hablar nosotros? Por huérfano, no me estoy refiriendo a un acto físico, ¿ok? No, la ausencia de un padre o madre en lo físico, o una figura paterna o materna. Nos referimos específicamente a una sensación, una mentalidad de abandono, soledad, distanciamiento y aislamiento. ¿Qué es lo que cree una persona huérfana? Yo no soy aceptado en ninguna parte donde voy. En este caso, yo no soy aceptado por Dios Padre, no merezco que el Señor me llame hijo, no merezco esto, no merezco aquello. Ese espíritu de orfandad personifica la forma de pensar del hijo separado del amoroso padre. A partir de esa sensación de abandono, florecen mentiras, pecados, comportamientos egoístas para intentar curar esa pérdida de identidad, de provisión, de protección, que fue lo que dijimos que el Padre era el que nos suplía eso. Estas ideas se multiplican debido a una falta de comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Solo hasta cuando la gente tiene esa conexión con Dios Padre es que puede quitar esa mentalidad o ese espíritu de orfandad. Y es en ese encuentro donde la gente puede renunciar a asociarse con esta mentalidad y aceptar el espíritu del que nos habla Romanos 8:15, que es el espíritu de adopción a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Cuál es ese espíritu de adopción? Es la adopción del Padre a sus hijos. Es lo que recibimos cuando nosotros entramos al reino al recibir el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, como vemos, desde la caída del hombre, Dios Padre comienza a proponer un camino para restaurar a sus hijos a la relación previa con Él. Una relación que nosotros pudiéramos caminar sin vergüenza alguna, ¿sí? A un lugar de propósito. Fue hasta ese punto que Él ofreció a su precioso Hijo Jesucristo como un sacrificio vivo para redimir a todo su pueblo caído, entregándose como precio la sangre por la humanidad. Jesús se levantó nuevamente como el Hijo eterno y poderoso. Una vez más, la cortina se rompió para liberarnos de ese espíritu de orfandad. Nosotros debemos hacer una actitud consciente de aceptar ese espíritu de adopción que nos ofrece Cristo, el espíritu de Él. Y para hacerlo, necesitamos renunciar a las ataduras con esa mentalidad de orfandad
y aceptar la verdad de Dios. Este proceso de identificar todas estas cosas, como yo les decía, pensamientos, cosas que vienen a la cabeza, ideas, renunciar y reemplazarlas por las verdades que el Espíritu quiere poner en nosotros, es un proceso similar al de renunciar a una mentira. Uno reconoce una mentira que no está basada en las Escrituras, el Señor te da claridad al respecto, tú te das cuenta que es una mentira, sacas esa mentira de tu mente reemplazándola por la verdad de las Escrituras. Es exactamente el mismo proceso. Quiero que revisemos unas frases que pueden llegar a sugerir y nos pueden ayudar a identificar si en algún momento nosotros nos estamos asociando con mentalidades de huérfano. En la mentalidad del huérfano nos puede decir: yo estoy solo, aborrezco que los demás tengan éxito y me hacen quedar mal siempre. Nadie me quiere, tengo que cuidarme a mí mismo, nadie se interesa en mí. Porque eso de tengo que cuidarme a mí mismo, como yo soy huérfano, no tengo papá, entonces me toca aquí, me las bandeo yo solo como pueda. No soy digno, si yo quiero amor necesito ganármelo. Tengo que curarme a mí mismo porque yo soy solo, todo lo puedo solo, estoy bien, solo necesito seguir adelante, le doy, echar para adelante nada más. El dolor, no tengo tiempo para dolor, eso se cura solito, el tiempo lo dirá, el tiempo sana todas las heridas, eso no es cierto. Soy digno solamente cuando tengo éxito. Al final, me aprobarán solo cuando tenga éxito en lo que hago. Otras características que podemos observar también de pronto en personas con... me faltó leer una. Los demás son solo objetos para mi uso, necesito sacar el mayor provecho de mis relaciones. Otras características, otras cosas que nos pueden asociar con una mentalidad de huérfanos es: los huérfanos, nuevamente, tienen que cuidarse a sí mismos, ya saben, como no tienen papá quien los proteja. Los huérfanos deben ser fuertes, yo tengo que ser fuerte, solo tengo que poder yo solo, no se vale ser vulnerable. Eso es una cosa que incluye en las iglesias. A nosotros nos cuesta abrir el corazón y ser vulnerables, nos cuesta contar que tenemos dificultades. No es que eso me muestra como si fuera débil. Los huérfanos deben protegerse de ser aprovechados. Los huérfanos no deben depender de nadie. No pueden ser débiles. Los huérfanos anhelan ser acogidos y amados, pero dudo que alguna vez lo hagan. Quieren ser aceptados, pertenecer, confían en sí mismos, no pueden acercarse demasiado, porque hay temor. Estoy hablando todo esto desde el punto de vista espiritual, iglesia. Todo esto es desde el punto de vista espiritual, emocional. Procesos de pensamiento como estos ponen en evidencia rastros de esa espiritualidad de orfandad. Se trata de mentiras diseñadas para mantener a la gente con miedo, aisladas, separadas de Dios, porque imagínense, yo estoy pensando todo esto, pues yo para qué me le acerco al Señor, Él no va a poder con esto es demasiado, ¿sí? Y conduce al temor, a la falta de provisión, protección y de identidad. Cuando alguien se asocia con una mentalidad de huérfano, comienza a ligarse a componentes espirituales, tales como la competencia, la envidia, los celos, el odio, la ira. Al ir albergando estas voces con el tiempo, se van construyendo fortalezas inmundas. Y Pablo nos advierte muy bien en Colosenses 3:8 acerca de asociarse con estos tipos de patrones. Él dice: pero ahora abandonen todo enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Estas actitudes se oponen directamente a conformarnos a la imagen de Cristo y nos hacen ponernos en contra de otros. Pero nuevamente, el tema no es el celo, el tema no es el enojo, la ira. ¿Cuál es la raíz? Tenemos que ir a las raíces. Si nosotros no llegamos a la raíz de los asuntos, vamos a seguir cortando las ramitas. El Señor a mí me habla profunda. Yo amo las plantas, para los que saben y no saben, y me habla profundamente a través de las plantas.
Cuando uno corta las ramas, lo hace para que las otras ramitas se fortalezcan más. Así es que funciona. Si nosotros queremos que no haya fruto malo, hay que sacar la raíz. Es absolutamente esencial. Por esta razón, iglesia, es que el espíritu o la mentalidad de orfandad es muy peligrosa. La gente que anda como huérfano cree que nunca es suficiente. Al no tener esa conexión con el Padre, lo que mira todo el tiempo es su realidad en lo físico. Empieza a depender de sus propios éxitos, de las promociones, de que yo consigo esto por mis propios medios. Y esto provoca pleitos con los demás y finalmente soledad, porque se termina alejando no solo del Padre, sino de todas las personas que lo rodean. Pero este no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que tenemos excelentes noticias. Y nuestras excelentes noticias es que el Padre avanzó hacia nosotros a través de Jesucristo y nos mostró que ya no somos huérfanos. Amén. ¿Me pasas la otra, por favor? Nosotros vamos a leer este pasaje en Gálatas 4:7, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, están presentes, ya. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amén. Si somos hijos e hijas, y lo somos cuando estamos en Cristo, disfrutamos del amor y la protección de un Padre perfecto. No es un Padre impaciente ni tacaño, siempre irritado por nuestras debilidades o fracasos. Él nos invita a su familia, nos da su nombre, nos viste con el ajuste de la justicia de su familia, borra nuestros caminos de orfandad, especialmente nuestra autosuficiencia y nuestra autojustificación. Nosotros tenemos unas hojitas que les pido el favor si me ayudan a entregarlas. Gracias. Estas son unas cuantas verdades, iglesia, que quiero que tengamos para que recordemos permanentemente. Cuando escuchamos esas mentiras por alguna cosa que pasemos o lo que sea, escuchamos alguna de esas mentiras con la que el enemigo quiere sembrar nuestra cabeza y volver a llevarnos a asociarnos con un espíritu de orfandad, nosotros le vamos a decir lo contrario. Nosotros le vamos a decir otra cosa. Romanos 8:15 dice: y ustedes nuevamente no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Recordemos que la palabra de Dios dice en Juan 8:32, dice que nosotros conoceremos la verdad. Esas son nuestras verdades, parte de ellas. Esas son unas cuantas escrituras nada más. Esas son nuestras verdades, iglesia. Y cuando nosotros conocemos nuestras verdades, las verdades nos hacen libres. Y quiero pedirles que algunos me regalen algunas de esas verdades en voz alta. ¿Alguien se quiere identificar con alguna de ellas? ¿Quiere decirla? Los escucho. No sean tímidos. Mi Padre me ama con amor eterno. Nunca he dejado de ser amado por él. Amén. Quiero escuchar otra verdad. Fuerte y claro. Mi Padre me ama tanto que dio a su único Hijo para que muriera por mí, para que yo conociera su amor. Amén. Mi Padre quiere inundarme de su amor. Amén. Así es. A mi Padre le gusta tanto estar conmigo que ha hecho su hogar conmigo. Amén. Me encanta. Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Oh, así es. Amén. Dos verdades más. Le pertenezco a mi Padre amoroso y no al mundo. Amén. Aun cuando estoy herido, mi Padre
me ve hermoso y tiene contentamiento en mí. Amén, amén. Iglesia, esas son las palabras de nuestro Padre Celestial para nosotros. Grabémonoslas, sembrémoslas en nuestro corazón. Cada vez que pase una mentira por nuestra mente, llenémonos de esas verdades. Quiero pedirles ahora, si algo se les quedó de lo que dije, esto es lo más importante, lo que vamos a hacer ahora. Quiero pedirles de todo corazón que tratemos de concentrarnos. Vamos a tener un tiempo de... ¿Se puede ir acá? Necesito seguir hablando. Por aquí creo que sí, creo que es con este mejor, ¿sí? Quiero pedirles el favor que cierren sus ojos. Vamos a orar, vamos a permitirle al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas en este momento. Y la idea de cerrar los ojos no es nada místico, no es nada raro, es simple y llanamente para que tengamos la oportunidad de no distraernos. La bondad de Dios siempre nos lleva a un encuentro con un buen Padre. Como ya vimos, malos o erróneos pensamientos acerca de la naturaleza de Dios como Padre siempre nos van a llevar a una desconexión. Y hoy quiero cada uno de ustedes, iglesia, vamos a preguntarle al Espíritu Santo, allí donde estás, en silencio, en voz baja, como sea, vas a preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿hay algún espíritu o mentalidad de orfandad en mí? Donde yo sienta rechazo, como por ejemplo, estoy en un lugar y así esté lleno de personas, me siento invisible, me siento como si yo fuera el único allí. Quiero que piensen también por un minuto en su familia, en sus padres, sus figuras paternas, cómo son, cómo fueron ellos. ¿Estuvieron tus padres dispuestos a suplir tus necesidades emocionales? Este no es un asunto para hablar de ellos o cuestionar su proceder, solamente es para poder identificar si hay algo que nos ha desconectado y no permite ver el amor del Padre Celestial en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás trayendo revelación en este tiempo, Señor. Tú estás revelando a tu iglesia, Dios, donde hemos hecho, Señor, allí conexiones o acuerdos con mentalidades de orfandad. Señor, ven, pídele a Dios, iglesia, Espíritu Santo, ven, revélame. ¿Qué necesita ser revelado ahora? ¿En qué debo trabajar ahora mismo? Esta es la oportunidad, este es el momento. El Señor está aquí con nosotros y Él quiere sanarte hoy. Si Dios te ha revelado algún rechazo en ti, lo que es un espíritu de orfandad, quien sea la persona que te haya enseñado esto o que haya modelado esto en ti, vamos a hacer de cuenta por un momento, iglesia, que tú lo miras a la cara a esa persona. Va a llegar a la memoria en este momento la persona o las personas y tú le vas a decir a esa persona: yo elijo, yo decido hoy perdonarte por no haberme enseñado que hay un buen Padre en el cielo, y te dejo libre de mis juicios y te dejo libre en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú bendigas a esta o estas personas, de que él o ellos te conozcan, que tengan un encuentro con tu amor y conozcan tu bondad.
Bendícelos, Señor, de la forma como lo haces conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu perdón es completo, Dios. Hoy dejamos libres a todas aquellas personas que de pronto no modelaron, Señor, de la forma como tú has sido diseñado, Señor. No modelaron tu naturaleza. Hoy lo soltamos en el nombre de Cristo. Y ahora vas a repetir, vas a decir conmigo: yo renuncio en el nombre de Jesús al espíritu de rechazo. Y yo renuncio en el nombre de Jesús a la mentalidad de orfandad. Y ahora permítame orar por ustedes, iglesia. En el nombre de Jesús, con todo poder y toda autoridad otorgado por nuestro Señor Jesucristo, yo le ordeno a todo espíritu mentiroso ahora mismo que ha venido a sembrar ideas de orfandad, que se vaya de inmediato en el nombre de Cristo Jesús. Lo ato, lo reprendo, lo echo fuera. Porque la sangre de Jesucristo, que pagó el precio por nuestras vidas, nos ha reconciliado con el Padre y somos hijos. Dile en voz alta: espíritu, vete. Ya no puedes ser parte de mi vida, en el nombre de Jesús. Continuamos allí en la presencia del Señor, iglesia, no nos desconectemos. El Señor está ministrando sanidad profunda a los corazones, créelo. El Señor te está tocando en áreas de tu vida que no estás entendiendo. No tenemos que entenderlo con nuestro raciocinio. Deja que el Espíritu Santo continúe obrando en tu corazón. Si te has dado cuenta que tú siempre has estado con necesidad de amor y sientes que debes intentar muy duro para complacer a los demás, para que Dios te ame, debes entender que en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva salieron, además de haberse sentido huérfanos, adquirieron un espíritu religioso. ¿Por qué invertimos toda nuestra vida trabajando duro en nuestras propias fuerzas para ganar nuestra propia redención? Cuando todo pasó y fue ganado en la cruz, donde fuimos hechos hijos e hijas. Iglesia, si te sientes identificado con esto, si has estado ganándote a fuerza el amor, algunas personas prefieren ser chiquititas y esconderse y no ser vistas como demostración de rechazos. Otros quizás lo manifiesten de otra manera, lo opuesto: quiero ser grande, mírame, necesito atención. Si eres tú hoy, sin juicio sobre ti, vamos a decirle al Señor: Padre, perdóname por pensar que yo de hecho puedo ganar mi propia redención. Perdóname, Señor. Renuncio en el nombre de Jesús al espíritu de desempeño y renuncio al espíritu religioso. Gracias, Señor. Le ordeno que se vaya de mi vida. Gracias, Señor. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción que ha sido otorgada a nosotros, Señor, hoy atamos y reprendemos todo espíritu religioso y le ordenamos que se vaya y que suelte a nuestros hermanos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos llenes, Señor. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Y quiero, iglesia, que ahora le pidas a Dios que te permita ver con tus ojos espirituales. Y como dice Efesios 1:18, pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre pueblo santo. Con esos ojos del corazón es que le vamos a pedir al Señor en este momento. Vas a hacerle una pregunta a Papá Dios y Él solamente te va a responder a ti, iglesia. Vas a preguntarle: Papá, ¿tú me amas? Si escuchas sí, estoy segura que escucharon sí. Vas a preguntarle: ¿qué piensas de mí, papá? ¿Qué piensas de mí?
Iglesia, deja que el Señor te llene, deja que el Señor te llene con su amor, deja que el Señor te llene con tu palabra, con su paz. El Señor está extendiendo su mano hacia ti hoy y tú extiendes tu mano hacia Él. Allí cuando el Señor ha extendido su mano hacia nosotros, es una invitación para conocerlo más profundamente. Acordémonos que el Señor Jesús vino a hacer solo lo que el Padre hace. Y de pronto a algunos de nosotros nos cuesta trabajo acercarnos a Dios como papá por los referentes que hemos tenido de padres. Y nos da como miedo y de repente podemos sentir que nos sentimos más cómodos con Jesús. Pero Jesús está extendiendo su mano y nos está haciendo una invitación hacia Papá Dios. ¿Vas a recibirla? ¿Vas a aceptar esa invitación? Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta preciosa invitación que tú nos has hecho hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tomamos la decisión de caminar contigo hacia los brazos del Padre. Gracias por estar aquí, Señor, tú eres bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu toque sanador, porque hoy ha habido libertad, hoy ha habido sanidad, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que vas a continuar haciendo. Sella, Señor, tus palabras poderosamente en el corazón de mis hermanos, en mi corazón. Te amamos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.